Ok, chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el género y número del sustantivo, ¿ok? Ya habíamos conocido la clase de sustantivo que había propio y común, ¿verdad? Hoy vamos a conocer el género y el número del sustantivo, ¿ok? Eh, por ejemplo, vamos a leer esta lectura que vemos en pantalla. Dice, reunidos encontramos soluciones, ¿ok? Roberto es un abogado y vecino del distrito de Ate. Él, junto a muchos de otros vecinos, han organizado una reunión con todos los pobladores para reunirse por grupos con la finalidad de que cada equipo se preocupe por la seguridad, limpieza, orden, etcétera, del distrito y de esta manera puedan vivir en una comunidad hermosa y con personas unidas. ¿Ok? Dice, Roberto es un poblador, es un abogado y vecino. O sea, Roberto, el que vemos en pantalla que está hablando, es un señor que se llama Roberto y él es abogado, ¿ok? Y también es vecino del distrito de Ate. Dice, él junto a muchos otros vecinos que están ahí en la imagen, han organizado una reunión, dice, con todos los pobladores para reunirse por grupos con la finalidad de que cada equipo se preocupe por la seguridad, limpieza, orden, etcétera, del distrito y de esta manera puedan vivir en una comunidad hermosa y con personas unidas. Ahora dice, observa, las palabras de cada par de término resaltada, ¿qué relación tienen? A ver, tenemos abogado y vecino que está en anaranjado y tenemos pobladores, grupos que está en morado y seguridad y limpieza que está de plomo. ¿Qué relación tienen cada uno de estas palabras, chicos? A ver, ¿qué relación pueden identificar? Ok, el primero podemos identificar que es género, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona, de un sustantivo masculino, ¿verdad? Hombre, el abogado, el vecino, ¿verdad? Y en el segundo, ¿qué vemos? Género o Género número. masculino o femenino. Masculino. Vemos números, ¿verdad? Acá estamos viendo la cantidad. Cuando hablamos de números, chicos, hablamos de cantidad. En este caso vemos en plural, ¿verdad? Vemos pobladores y grupos, que estamos hablando no solamente de uno, sino de varios. Estamos hablando en Ok. plural, ¿ok? Orden. Por eso es que cuando hablamos de sustantivos, ya sea eh, de números, estamos hablando de la cantidad de los sustantivos que estamos mencionando. En este caso estamos hablando de pobladores, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. La cosa es que es en plural. Y también cuando nos referimos a grupos de personas, es que estamos hablando de una cantidad de personas, ¿verdad? Luego dice que se preocupa por la seguridad, la limpieza. La seguridad y la limpieza son palabras que van a llevar el artículo la, ¿verdad? La seguridad, la limpieza. Y el inicio que llevaba el abogado, el vecino. Ok. Dice, identifica y menciona las palabras que puedes relacionar con los siguientes artículos. Los, el, la. Dice, ¿no? Por ejemplo, acá que hemos encontrado. El. Ah, ya, este es el de chico. Los, mira, ¿ves? Acá están los pobladores, los grupos, la finalidad, Ya. la seguridad, Los la limpieza. abogados, los pobladores, los grupos. Es lo que te trato de decir. Ok, dice, ¿cuáles son las variaciones que observas en los sustantivos? La variación de los sustantivos. ¿Qué indican las palabras del recuadro? ¿Qué nombre reciben estas palabras? Ok, como les explico, chicos, por ejemplo, cuando estamos hablando del sustantivo en género, nos referimos a género masculino o femenino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá al inicio, cuando hablábamos de abogado, vecino, estamos hablando género que masculino o femenino. Hay más. Digo, rayé la...
Masculino. Hombre. Masculino, ¿verdad? Hombre, muy bien. El abogado, el vecino. Entonces, estamos usando el, pero en singular, ¿verdad? Es masculino singular. Pero cuando nosotros nos referimos a, por ejemplo, doctora, cuñada, hermana, son sustantivos femeninos, ¿verdad? Entonces ahí ya no usamos el, sino usamos la en singular. ¿Ok? Esas son las variaciones que podemos observar en estos sustantivos que vendrían a ser por género. Cuando hablamos de sustantivos por número, hablamos de sustantivos en plural. ¿Ok? En sustantivo en mayor a un sustantivo. Cuando nos referimos, por ejemplo, aquí a pobladores, a grupos, cuando vemos siempre una S al final de cada sustantivo es porque estamos refiriéndonos a sustantivos en plural, a sustantivos en número. Los, aquí vamos a usar los, por ejemplo, los pobladores, los grupos. Ok, luego dice, lee la siguiente palabra y clasifica en tu cuaderno según el artículo con el que pueden ir acompañados. ¿Ves? Tenemos la, las, el, los. Ok. Dice, vecinos. ¿Con qué artículo podemos nosotros ir acompañados? Los, ¿verdad? En primer lugar, porque nos damos cuenta que está en plural. Es un sustantivo plural. Habla más de un solo vecino. Entonces, vamos a ver un artículo que esté plural. Tenemos las o los. En este caso vamos a usar los, ¿verdad? Los vecinos. Luego tenemos abogado. ¿Qué artículo le puede acompañar? El, ¿verdad? Porque ustedes nos dicen la abogado. No. La abogado, decimos el abogado. Porque estamos hablando de un sustantivo según el género masculino, ¿verdad? El abogado. Dime, José. Ok, José. Chicos, por favor, estén atentos, no estén interrumpiendo porque yo después voy a tomarle y ustedes, si no saben, tienen que estar atentos, por favor. Ok, José, anda a los servicios. Entonces, se dan cuenta, abogado, el abogado, porque no decimos la abogado. Usaríamos la si fuera que abogada, ¿verdad? Si acá dijera abogada, ahí usaríamos la abogada, pero en este caso dice abogado. En este caso dice abogado, que se refiere a alguien masculino. Entonces utilizamos el abogado. Luego dice distrito. El distrito, chicos. Siempre para que ustedes puedan saber si conjuga o no con el artículo, siempre ustedes primero en su cabecita, léanlo. Por ejemplo, si usted, como Sofi dijo, la, pero suena bien si decimos la distrito. ¿Qué creen ustedes? ¿Suena bien si decimos la distrito? No, ¿verdad? Decimos el distrito. Luego, personas. Acá está en números, miren. Es plural. Las, ¿verdad? Las personas. No podemos decir los personas, ¿no? Las personas. Luego, paz. La paz, ¿verdad? La paz. Luego, parques. ¿Cuál usamos? Los, ¿verdad? Los parques, porque estamos hablando en plural. Y por último tenemos casa, sustantivo casa. La casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, podemos observar que el sustantivo la es para qué? Para femenino, ¿verdad? Y el sustantivo el es para masculino. Y lo mismo pasa con los artículos en plural, las y los, ¿ok? Luego dice, género del sustantivo. Profesor, ¿no se escucha bien? ¿No me escuchan bien, chicos? Yo sí, profesor. Yo te escucho clarito, profesor. Ok. Yo te escucho bien. Ok, chicos.
Género del sustantivo, dice. Tenemos masculino, por lo general, dicen, terminan en O. Se reconocen anteponiendo los artículos el o los al sustantivo. ¿Ok? Entonces, dice que los sustantivos masculinos, por lo general, terminan en O. Por ejemplo, vecinos, os, abogado, o, distrito. ¿Ok? Por eso es, todos estos tres usábamos el o los, ¿verdad? Los vecinos, el abogado, el distrito. Y entonces por eso dice que usualmente los sustantivos masculinos terminan en o, ¿ok? ¿Ven? O. Y dice que se le anteponen los artículos el en singular y los en plural. ¿Ok? Por ejemplo, el reloj, los cohetes. ¿Ok? Luego dice femenino. Los sustantivos femeninos, dice, por lo general terminan en A y se reconoce anteponiendo los artículos la y las al sustantivo. Ven aquí también. Personas, paz. ¿Ok? Entonces, las personas, la paz. ¿Me entienden? También cuando termina en E, podemos observar que es en masculino, ¿verdad? Porque decimos los parques. Casa termina en A, entonces es femenino, ¿verdad? La casa. Por ejemplo, aquí también vemos cohetes, es. O sea, también lo relacionamos con masculino, ¿ok? Pero en femenino usualmente termina en A o en as, para identificar lo que es femenino, ¿no? La casa, las montañas, ¿ok? Entonces tenemos masculino y femenino, tanto en singular como en plural, ¿ok? Y estos son los 4 artículos que vamos a usar. La, las, el, los, ¿ok? Continuamos. Dice, hay sustantivos que tienen una única forma para ambos géneros. Por ejemplo, el cantante o la cantante, el deportista o la deportista. O sea, van a haber, chicos, sustantivos que vamos a usar el y la para ese mismo sustantivo. No podemos cambiarlo. Por ejemplo, el sustantivo dentista, que es una profesión, dentista. Decimos el dentista y también decimos la dentista, ¿verdad? No varía ahí. No varía. Buenos días, profesor. Buenos días, Brisa. Luego también, por ejemplo, policía. ¿Varía policía de género? No, ¿verdad? Porque decimos el policía y también decimos la policía, ¿no? Dependiendo del género. Lo único que varía, ¿cuál es lo que varía? El artículo, ¿verdad? Lo único que va a variar son los artículos, tanto en singular como en plural y según el género, tanto en femenino como en masculino. ¿Ok? Luego, ¿qué más nos dicen? Hay sustantivos que tienen distintas formas para diferenciar el género. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una vaca, no vamos a decir que el masculino de vaca es vaco, sino toro. ¿Ok? Hay sustantivos, por eso dice que tienen distinta forma para diferenciar el género de los animales, por ejemplo, ¿no? El femenino es vaca y el masculino es toro. ¿Ok? Luego, por ejemplo, cuando hablamos de familia, nuera es en femenino y yerno es en masculino. No es nuero, sino yerno. Nuera es femenino, yerno masculino. Por ejemplo, caballo. ¿Caballo es masculino o femenino? Masculino. Masculino, ¿verdad? ¿Y cuál sería el femenino de caballo? No decimos caballa, ¿verdad? O sí decimos caballa, no decimos caballa. Decimos yegua. Yegua, ¿ok? Entonces vemos que también el sustantivo ahí tiene distintas formas para diferenciar el género, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado en estos dos tipos porque siempre vamos a encontrar sustantivos
que vamos a encontrar sustantivos que van a tener la única forma para ambos géneros, como le decía, cantante, decimos el cantante o la cantante, el deportista o la deportista. Luego también, por ejemplo, como les puse, dentista, ¿no? El dentista, la dentista, no varía ahí la escritura de género. Solamente varía el artículo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Dice, el número del sustantivo. En el número sustantivo tenemos singular y plural, como les indicaba, ¿no? En singular nombra a un solo ser u objeto. Cuando solo hablamos de una sola persona, eso es singular. ¿Ok? Por ejemplo, árbol, vaca, toro, yerno, yerna, cantante, deportista. Y en plural, dice, en plural nombra a varios seres u objetos. Árboles, por ejemplo. Dicen, ¿ves? Los sustantivos en plural se van a agregar siempre una S o una ES al final. O sea, para saber que es sustantivo plural, vamos a darnos cuenta porque, como les dije, tiene una ES o una S al final del sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, escoba es en singular y en plural, ¿cómo es? Escobas, porque tiene la S al final. Pez es en singular y peces es en plural. Luego dice, vamos a mencionar el número y el género de las palabras resaltadas. A ver, yo les voy a preguntar, atentos. Atentos. A ver, voy a hacer un repaso otra vez desde el inicio para poder hacer una retroalimentación antes de poner ejercicios porque sé que a algunos todavía no les queda muy claro. ¿Ok? Pero necesito que estén atentos, chicos. Por ahí escucho que están haciendo bulla. Por favor, todos atentos.